mamá dice que Aranza regresa todas las noches. Si abrimos un poco la ventana desde nuestras habitaciones para el jardín y escuchamos con cuidado, nos damos cuenta de que siempre anda por ahí moviéndose entre los árboles. Dijo mi hermana que ella una vez la vio debajo de la higuera asomándose hacia nuestra casa. Ahora que lo pienso, coincide con aquella noche en que nos dijeron que andaba una mujer dando vueltas por el patio. Nuestra historia con Aranza comienza hace muchos años cuando mi hermana y yo estábamos en la secundaria. Fue en aquel tiempo cuando mi papá empezó a cambiar. Cada vez estaba menos tiempo con nosotros. Se iba todos los fines de semana. Cuando mi mamá lo confrontó, le preguntó si tenía otra relación. Mi papá solo dijo que no podía explicarle, pero no lo negó. Entonces empezó a enfermar, pero seguía sin decirnos nada. Se puso muy delgado. Mi mamá decía que era por la culpa y por el estrés de tener que mantener algo tan grande a escondidas. También le dijo que si iba a seguir así, era mejor que se fuera, pues ella podía conseguir un trabajo y mantener a la familia. Pero un día, mi papá llegó muy extraño a la casa. En los ojos se le veía cierta locura. Estaban enormes, fuera de sí, llenos de miedo, pero al mismo tiempo, su voz era la de siempre. Tenía con él unos papeles que le pidió a mi mamá que le firmara. En ese momento puso su pizzería y otro negocio a nombre de mi madre. Luego escrituró nuestra casa a nombre de mi hermana y un pequeño departamento a las afueras de la ciudad al mío. Un departamento cuya existencia desconocíamos. Me pidió que no fuera nunca a ese lugar, pero quería que fuera mío y que tuviera los papeles listos. Esa noche se fue tan intempestivamente como llegó. Regresó a los pocos días, pero en ese estado extraño que había mantenido los últimos meses. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Ya casi no lo vimos las siguientes semanas y un tormentoso viernes por la noche, el teléfono sonó para darnos la triste noticia. Mi hermana, que había contestado, preguntó quién hablaba. Del otro lado, respondieron una sola palabra: Aranza. En el velorio solo estaban algunos amigos de mi papá. Eran 3 y estaban sentados en una banca al fondo de aquella sala de velación. Nos saludaron de lejos y luego empezaron a murmurar sospechosamente entre ellos. Luego se acercó a nosotros una mujer muy delgada, cuyo rostro no podíamos distinguir puesto que un velo cubría su cara. Pude notar sus manos extremadamente blancas y su pelo tan largo como su vestido. La extraña mujer se paró frente a nosotros y nos dijo: «Ustedes van hasta adelante conmigo. Somos familia». Mi hermana y mi mamá la ignoraron y caminaron hacia el ataúd, pero estaba cerrado. Le preguntaron por qué y pidieron ver a mi papá. La mujer dijo que tenía que ir a preguntar y salió de la sala. Los amigos de mi papá se fueron minutos después y nos quedamos solos. Tras un rato nadie volvió. Buscamos a los trabajadores de la funeraria y nos dijeron que la esposa del difunto había pedido puntualmente que no se abriera el ataúd. Confundida, mi mamá respondió: «Yo soy su esposa, ellos son sus hijos, le estoy diciendo que lo abra». El trabajador, extrañado, al final nos hizo caso y abrió el ataúd. Mi papá estaba horriblemente delgado, ni siquiera parecía el mismo. Nos abrazamos al verlo y lloramos. Unos minutos después, recibimos una llamada al teléfono de mi mamá. Contesté yo porque ella estaba demasiado mal. Eran los vecinos que nos decían que alguien había entrado a la casa y que además había un cerrajero cambiando cerraduras. Lo que siguió después de esa noche fueron meses en los que tuvimos que vivir en diferentes casas de familiares. Cuando se hicieron válidos los papeles que nosotros teníamos para buscar nuestras cosas, acudimos con nuestra abogada y policías a la casa para encontrarnos con que ya estaba deshabitada. Los vecinos se acercaron para agradecer que regresáramos y es que ella, la mujer que estuvo en la casa, hacía cosas muy extrañas. Dijeron que salía de noche al jardín y se paseaba por entre los árboles mirando hacia la casa como si no pudiera entrar. Era como si pasara las noches afuera. Nos olvidamos de aquel asunto y tuvieron que transcurrir 2 años para que volviéramos a recordar a esa mujer. Una madrugada, cuando nos despertaron los gritos de mi mamá, entramos rápidamente a su cuarto prendiendo la luz. La vimos pataleando y lanzando golpes debajo de sus cobijas. La intentamos tranquilizar y cuando por fin se logró calmar, nos dijo que le había despertado una voz que le hablaba por su nombre. Al abrir los ojos, pudo ver las siluetas de esa mujer a contraluz en la ventana. Antes de que pudiera gritar, la figura se le abalanzó e intentó ahorcarla.
Por más que le dijimos que le creíamos, mi hermana y yo pensábamos que solo había sido un mal sueño. Luego de meses, cuando casi lo habíamos olvidado, mi hermana la vio. Se había quedado dormida en la sala y al levantarse para ir a su habitación alcanzó a ver la figura de aquella mujer. Cuando mi hermana gritó, la dama corrió a esconderse. Salimos desesperados a ayudarla, pero esta vez el miedo era distinto. Yo también podía sentirlo. Mi hermana estaba segura de que la había visto y le pedía perdón a mi mamá por no haberle creído antes. Esa noche dormimos todos juntos y al día siguiente buscamos cualquier rincón donde alguien pudiera esconderse en esa casa. Nos sentíamos observados en cada momento del día y en cada rincón de la casa. Yo comencé a escuchar, sobre todo por las noches, una extraña música como de cajita musical que parecía provenir de las paredes. A veces cuando me acercaba intentando escuchar mejor, creía oír ahí adentro una especie de respiración. En el fondo sentíamos que había alguien en la casa con nosotros y llegamos incluso a solo hablar del tema cuando estamos afuera. Habíamos perdido la confianza y la mera tranquilidad de estar en nuestro propio hogar, hasta pensamos en dejarlo. Con el tiempo fui a ver aquel viejo departamento que mi padre había dejado a mi nombre. La idea era ver qué necesitábamos para comenzar a rentarlo, pues teníamos problemas económicos. Estaba completamente inservible, apestaba y parecía como si alguien hubiera tomado lodo con las manos para recorrer todas las paredes. Había hasta símbolos y grafitis por todos lados. Los otros 3 departamentos en ese piso también estaban vacíos, aunque al menos por fuera no parecían haber sufrido de lo mismo que el nuestro. La portera del edificio había conocido a mi padre y a aquella mujer, la cual, según la empleada, había dependido tanto de mi padre ese último año que no le extrañó nada cuando ella murió a los pocos meses de que él falleciera. Empezamos a hacer cuentas en la mente mientras la mujer continuaba platicando sin saber quiénes éramos. Tratamos de calcular más o menos en qué momento había fallecido esa mujer. Regresamos a casa golpeados emocionalmente por lo escuchado, pero a la vez con un terror muy profundo. La señora que habló con nosotros sentía una profunda lástima por mi padre, tan profunda como el miedo que sentía por la otra mujer. Según lo que supimos, ella había regresado a ese lugar después de que dejó nuestra casa y luego murió sin que nadie se diera cuenta, hasta que el olor lo hizo evidente. Sin embargo, siguieron escuchando que alguien habitaba el lugar hasta meses después. No me atrevo a pensar lo que vivió mi mamá la noche en la que la vio en la casa por primera vez. Nosotros limpiamos nuestro hogar de todas las formas posibles y eventualmente dejamos de escucharla, al menos no tanto como antes. No la volvimos a ver en los cuartos tampoco. Tiempo después, los vecinos de al lado se fueron. Llegaron otros que no conocían esta historia y a poco de llegar, los nuevos vecinos habían visto a una mujer que se paseaba por el patio de nuestra casa. Aunque intentamos ignorarlos, seguimos rezando todas las noches. También seguimos prendiendo hierbas y esparciendo su olor por toda la casa, solo para protegernos y evitar que el espíritu de Aranza entre a destruir lo que queda de nuestras vidas.